Belén Carrillo migró a Colombia con recetas, miedos y muchas ganas de salir adelante. Tuvo que arrancar de cero como muchos venezolanos en el mundo y hoy su empresa pastelera endulza a miles de clientes en Bogotá. Sara Malaver nos trae esta historia de vida que no es solo una lección para los venezolanos, sino para todos los migrantes en el mundo. A veces el trabajo no empieza con una oficina, ni con un local, ni siquiera con dinero. A veces empieza con miedo, con una maleta y con las manos. Las mismas manos con las que una mujer venezolana llegó a Colombia en 2017, sin saber que años después construiría una empresa desde cero. Esta es la historia de Belén Carrillo, una migrante, una pastelera, una mujer que convirtió el trabajo en la forma de volver a empezar. Belén nació en San Cristóbal, estado Táchira. Creció entre Venezuela y la cultura colombiana, gracias a la cercanía de frontera y a su familia. Pero aunque hoy muchos la conocen por sus tortas y chocolates, su vida no empezó en una cocina. La repostería llegó desde niña, primero vendiendo postres en el colegio, después mezclando arte, música y cacao. Incluso su tesis universitaria terminó conectándola con uno de los chocolates más famosos de Venezuela y considerado como uno de los mejores del mundo. Yo soy tachirense, nací en San Cristóbal, estado Táchira. Para mí crecer en San Cristóbal significó tener mucho contacto con la cultura colombiana. Mi abuelo de hecho es colombiano. Yo soy realmente licenciada en música, estudié en la UNED, pero mi mamá es pastelera de toda la vida. Entonces desde el colegio ya venía esa vena también como comerciante de querer hacer postres para vender, para compartir. Aunque estudié en la universidad, fui uniendo esas dos pasiones de la música, el arte como tal, con la pastelería. La repostería terminó mezclándose con el arte, la música y hasta con el cacao venezolano. Cualquier persona diría, no, pues no tiene nada que ver con la repostería. Pero de hecho mi tesis de grado, logré hacer una tesis que era del canto de las cacaoteras. No sé si sabes que Chuao tiene el mejor cacao, pues la fama es del mundo, ¿no? Por la calidad del grano. Entonces, y la forma en que cultivan las mujeres el cacao en la tierra de Chuao, que queda en el estado Aragua, en Venezuela. Entonces yo fui a hacer mi trabajo de campo allá y ahí fue cuando empecé a tomarme como más en serio también la pastelería, porque pude conocer el detrás de cámaras de todo lo que conlleva hacer un chocolate. Pero en 2017 la situación en Venezuela cambió todo. Los apagones, la falta de agua, la inseguridad y el miedo empujaron a Belén y a su esposo a dejar su país. Ya graduada me casé y fue como que, ajá, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos atravesando una situación difícil, digamos, se iba la luz más de 24 horas, no había agua, o sea, los servicios fallaban y además de eso era como la zozobra y el miedo de qué iba a pasar, ¿no? Porque en la calle se sentía muy insegura, habíamos atravesado varios paros y muchas situaciones que de verdad lo normal era migrar, o sea, como que todos miraban hacia afuera y para nosotros lo más sencillo, digamos, fue venirnos a Bogotá. Y cuando llegaron a Colombia tuvieron que empezar completamente desde cero. Pues llegamos y fue prácticamente de cero, o sea, de cero, empezar de cero, o sea, traía lo que sabía hacer con mis manos. Su primer empleo fue en un restaurante, trabajando como auxiliar de pastelería, pero muy pronto entendió que quería construir algo propio. Entré a trabajar en un restaurante muy conocido acá como auxiliar de pastelería y pues eran jornadas súper extensas, muy fuerte, el trabajo muy pesado. Y ya luego de ese trabajo fue como que yo decidí, no, voy a tomar el camino. Yo sé que va a ser más largo porque emprender no es fácil, o sea, me lo imaginaba porque ya había visto a mi mamá también cómo había hecho con todos sus clientes, pero eso era lo que me llamaba. O sea, sentía que era fiel a mí misma, seguir ese camino. Así empezó a vender brownies y cupcakes en las calles de Bogotá, con un envase plástico, tocando puertas y esperando que alguien le diera una oportunidad. O sea, empecé en la calle de cero, en un envase plástico, metía mis cupcakes, ponquecitos, así, brownies, iba por las peluquerías, tocando puertas, así a ver quién quería y me dejaban a consignación. Por ejemplo, dejaba el lunes y ya el viernes tenía que volver a cobrar. Y pues por supuesto eran montos muy pequeños, pero yo me sentía demasiado feliz de que sí
sí me compraron. Entonces llegó la pandemia y lo que parecía un golpe más terminó convirtiéndose en una oportunidad. Antes de la pandemia, de verdad fue un suplicio, o sea, me sentí demasiado mal, pero la pandemia trajo consigo más bien un milagro en mi vida. Mi vitrina estaba en Instagram, yo publicaba todo lo que hacía, no importaba cuántos likes tenía ni quién me seguía, pero yo publicaba, pensando que en algún momento iba a pasar algo. Belén comenzó a dar cursos gratuitos por Zoom, pero las personas no querían aprender las recetas, querían comprárselas. A mí se me ocurrió dar cursos gratuitos por Zoom, por plataforma. Yo dije, como para compartir lo que sé. Y haciendo esos cursos, en vez de las personas hacer en su casa, más bien me empezaron fue a pedir, no, mejor hazlo tú. Y entonces empezaron a pedir a domicilio. En pocos meses, su apartamento se llenó de pedidos y ella todavía recuerda ese momento como un milagro. Yo me acuerdo que no tenía ni siquiera dónde enviar las tortas porque estaba todo cerrado. Y entonces era como comprando platicos plásticos de estos desechables, ponía las tortas ahí. Bueno, así todo súper artesanal. Y cuando vi ese Día de las Madres, que fue, o sea, ese transcurso de marzo 2020 a mayo 2020, o sea, para mí fue un milagro porque de verdad ver la pared del apartamento llena de post-its así con pedidos, o sea, yo lloraba de la felicidad, no podía, porque de verdad era algo que quería. O sea, Detrás de Chocobelén también hubo alguien acompañándola en silencio, su esposo. y no, de verdad mi esposo ha sido un ángel porque él, a pesar de tener su trabajo, o sea, siempre ha estado conmigo firme, ¿no? Aparte de ser mi apoyo, digamos, emocional, ha sido también, era el que me ayudaba a entregar las tortas, se paraba conmigo en la calle, o sea, sin pena, en el parque, fuera de la iglesia, la parte de atrás que nadie ve, de los números, de las recetas, de llevar las cosas, de la logística y de siempre querer lo mejor, ¿no? Con el tiempo, el apartamento dejó de ser suficiente. Los pedidos crecían tanto que necesitaban un espacio propio. Nosotros entramos una vez en Rappi, entonces conseguimos una cocina oculta en la que me cobraban pues ya un alquiler, un arriendo. Busqué a la primera persona que me iba a ayudar porque ya sola no daba abasto con los pedidos. Para mí de verdad era estar en el paraíso, porque era como que finalmente estoy haciendo lo que yo quería, ¿sí? Tener pedidos y estar endulzando a la gente. Después llegó el primer punto físico, pequeño, sin vitrinas, sin cafetera, pero lleno de sueños. Y conseguimos el punto, era de 25 metros cuadrados, súper pequeño, la verdad, para poder operar allí. No teníamos aún cafetera, no teníamos vitrinas, o sea, abrimos y mi esposo así como que, ¿qué vamos a poner? Y yo, no importa, no importa. Todavía no había como diseño ni nada, pero no importaba. Pusimos productos y, o sea, la gente que ya nos conocía por Instagram llegaba porque ya estaban contentos de poder conseguir allí como el antojo. Y poco a poco, todo empezó a crecer. O sea, fuimos dándole forma en el paso del tiempo. Cosa que pues yo le diría a la gente justamente cuando emprende que no necesita tener absolutamente todo para empezar, sino es como ir construyendo y lo que vaya dando el negocio pues se le va poniendo. Lo que comenzó en un pequeño local de 25 metros cuadrados, hoy es una casa completa, dedicada a la pastelería. Y empezamos a buscar casas con el fin de tener más espacio para producir y para atender a las personas. Y así fue como conseguimos este punto que es el que tenemos ahora, que le llamamos la Chococasa. Todo ha sido Choco, entonces son los Chococlientes, el Chocoequipo, era la Chocotienda y ahora es la Chococasa. Entonces así pasamos de 25 metros cuadrados a una casa de 180 metros cuadrados. Es mucho más grande y pues obviamente ha significado muchos más retos. Pero mientras el negocio crecía, también crecía la nostalgia porque migrar también significa dejar personas atrás. Acá pues le hemos puesto corazón, alma, mente, todo. Mi esposo, mi mamá y yo, que hemos sido así como los dolientes directos de Chocobelén, ¿sí? Pero en San Cristóbal, allá en Venezuela, tenemos a nuestra familia, los mayores, a mi papá, a mi madrina, que es como mi mamá, y ellos a través también pues, de oraciones y de sus pensamientos que están con nosotros acá. Sí, cada vez que podemos pues tratamos de visitarlos, pues porque siempre hace falta estar como en contacto con las raíces y con la tierra de uno. Y aunque hoy Chocobelén es una empresa, todo comenzó con unos pequeños bombones de chocolate. Era algo infantil, sí, porque era desde que tenía 7 añitos que vendía en el colegio, después a los 12 que me dejaron vender en un restaurante que mi mamá llevaba postres allá en San Cristóbal.
y yo me llamaba era Belén Ranita de Chocolate. Y entonces mi esposo, que lo conocí fue mandándole a hacer una página web justamente para Belén Ranita de Chocolate. Él fue el que dijo, pero esto está muy largo, ¿qué tal Choco Belén? Y lo escribió y tenía el dominio, tenía todo, abría el Instagram y así nos quedamos. Hoy, Belén vende tortas en Bogotá, pero detrás de cada pedido hay años de trabajo invisible. Hay miedo, hay sacrificio, hay nostalgia y también esperanza, porque historias como la de Belén recuerdan algo muy importante, que hay personas que reconstruyen su vida completa trabajando. Yo creo que eso sí es una herida que está ahí bloqueada, ¿no? Porque yo creo que por protegerse uno y salir adelante se ha bloqueado justamente ese dolor, pero es un luto que yo creo que todos llevamos adentro. O sea, la Belén que dejé allá era mucho más ingenua, inocente y ya lo que he conseguido acá es como pues otro cambio. Migrar la cambió, el trabajo también, pero aún así decidió seguir adelante.